Bienvenidos una vez más a este subcurso virtual llamado Química 1. Esta es la clase número 3 que lleva por nombre Método Científico. El método científico nos dice que es el concepto de método. El concepto de método proviene del griego métodos, que significa camino o vía, y hace referencia al medio que se utiliza para llegar a una cierta meta. El método científico lo vamos a aplicar en las áreas de ciencias, biología, química, física o cualquier otra. El método científico significa que la ciencia va a aplicar este método para llegar a determinar nuevos conocimientos, nuevos postulados, nuevas teorías. Si ustedes hacen una búsqueda en la web o en el internet, van a encontrar que hay infinidad de imágenes sobre el método científico. También van a encontrar que, por ejemplo, esta tiene 6 pasos, mientras que otras, como el libro de texto que mencionamos en la bibliografía, llega a tener hasta 12 pasos. Lo que importa del método científico es que todo llega al mismo resultado, a la obtención de un conocimiento. Esto es algo que nosotros vamos haciendo en nuestra vida diaria, aunque no lo llamemos por su nombre. Vamos a comenzar con la observación. Imagina que tú vas por la calle y de pronto ves un papel brilloso en la calle. Eso sería la observación. Tú estás viendo algo que te está captando la atención. Vas a plantearte un problema. En ese momento que tú ves ese papel, lo que nosotros generalmente hacemos es pensar, ¿será un billete de 20? ¿Será un billete de 50? ¿O será solo un papel? Ese va a ser tu problema, discernir si tienes que acercarte al papel, si tienes que llegar a alcanzarlo o si simplemente lo dejas pasar. Entonces tú te vas a plantear una hipótesis. Hipótesis es un enunciado que tú vas a pensar. En este enunciado tú tienes que establecer un pensamiento que tú estás teniendo. Por ejemplo, si me acerco y lo recojo, tendré dinero. Va a ser un billete. Puede que sea un billete. Tú tienes que hacer una hipótesis. Hipótesis es una suposición acerca de un problema que tú tenías. Tu hipótesis es que ese puede ser un billete. Vamos a pasar a lo que se conoce como la experimentación. La experimentación en el campo de la química es cuando tú ya estás haciendo mediciones, cuando tú ya estás haciendo análisis, estás viendo efectos positivos y adversos de las sustancias que estás mezclando o de los aparatos que estás utilizando. Pero en la vida cotidiana, por ejemplo, en este caso que nosotros estamos utilizando, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías para saber si ese papel es un billete, es basura, es un empaque de paleta o lo que sea? Tienes que experimentar. Tienes que llegar, tienes que acercarte, te tienes que agachar, lo tienes que ver. Entonces tú tienes que experimentar, tienes que acercarte al objeto de estudio. En este caso tu objeto de estudio va a ser ese papel, esa cosita que te llamó la atención. Y lo vas a tomar. En base a esta experimentación, tú ya vas a tener resultados. Esto se va a llamar análisis de resultados. Tus resultados van a ser que si ya estás lo suficientemente cerca de él, puedes saber que ese sí es un billete. O puedes darte cuenta de que solo es un papel sucio que estaba tirado en la calle. Aquí tú vas a hacer tu análisis de resultados. Tienes que pensar si tu hipótesis fue positiva o negativa. Es decir, ¿es lo que tú estabas pensando? ¿Tu teoría se cumple o tu teoría se descarta? En base a eso, tú vas a aplicar tus conclusiones. Es decir, bueno, en este caso tú tienes que pensar, este papel sí era un billete, o este papel se parecía mucho a un billete
de 50 pesos por el color, pero en realidad no es. Tú tienes que sacar conclusiones, lo que hayas pensado en el momento, pero eso que tú pensaste fueron las conclusiones de este problema. Este es un ejemplo de lo que pasemos nosotros en la vida diaria, pero en el caso de la química, de lo que hacemos ya en el laboratorio, lo que se hace en física, metodología física, es que tú tienes que observar algo que te llame la atención, un problema, un fenómeno. Vas a plantearte un problema. ¿Por qué está pasando eso? Vas a presentar una hipótesis, una sugerencia, un enunciado que te permita resolver este problema o que tenga relación con este problema. En base a eso, vas a tener que pasar a realizar acciones, realizar hechos, algo que te permita demostrar si tu enunciado es correcto o si te estás equivocando. En base a estos experimentos, a la prueba y error que tú hayas realizado, vas a obtener finalmente un resultado. Este resultado va a ser positivo o va a ser negativo. En base a eso, la ciencia lo que hace es generar conclusiones. Y en base a estas conclusiones, el proceso se podría volver a repetir. Es decir, los científicos lo que hacen es que si, por ejemplo, aquí tú ya sabes que no se soluciona el problema, vas a buscar otra solución. Vuelves a observar, vuelves a pensar en otra posible solución, vuelves a hacer todo el proceso hasta obtener teorías, hasta obtener postulados y hasta tener leyes. Es lo que se ha hecho en el transcurso de la historia por muchos siglos. En vida cotidiana o en el mundo científico, esto siempre se va a aplicar. Espero que lo hayan comprendido. Si tienen cualquier duda, no duden en escribir en el chat. Gracias por su atención y les recuerdo que la actividad número 5 se encuentra activada en la plataforma. Sin más por el momento, espero sus envíos y hasta luego.